Capítulo 3. El origen dependiente y la naturaleza de la realidad. En una charla en público que di en Japón hace unos años, vi a un grupo de personas que venían hacia mí con un ramo de flores. Me puse en pie anticipándome al momento en que debía recibir su ofrenda, pero vi con gran sorpresa que seguían su camino hasta depositar las flores en el altar que había a mis espaldas. Y tuve que tomar de nuevo asiento, aunque sintiéndome un tanto avergonzado de mi actitud. Sin embargo, así me vi obligado a recordar que el modo en que suceden las cosas y se producen los acontecimientos no siempre coincide con nuestras expectativas. Ciertamente, esta realidad de la vida, esto es, que a menudo se abre una brecha entre el modo en que percibimos los fenómenos y la realidad de una situación determinada, es fuente de mucha infelicidad. Y esto es particularmente cierto cuando, como en el ejemplo que acabo de dar, nos formamos un juicio sobre la base de un conocimiento parcial de los hechos, que a la postre resulta no estar justificado. Antes de pasar a considerar en qué pueda consistir la revolución espiritual y ética, parémonos a pensar en la naturaleza de la propia realidad. La estrecha relación que existe entre el modo en que nos percibimos en relación con el mundo y nuestro comportamiento como respuesta a esa percepción de nosotros mismos. Supone que nuestra comprensión de los fenómenos es crucialmente significativa. La estrecha relación que existe entre el modo que nos percibimos en relación con el mundo y nuestro comportamiento como respuesta a esa percepción de nosotros mismos supone que nuestra comprensión de los fenómenos es crucialmente significativa. Si no comprendemos los fenómenos en sí, es probable que hagamos determinadas cosas que nos perjudiquen y que perjudiquen a los demás. Cuando nos paramos a considerar este asunto, empezamos a darnos cuenta de que en definitiva no podemos desgajar ningún fenómeno del contexto en que se producen estos fenómenos. En el transcurso de nuestra vida cotidiana nos dedicamos a innumerables actividades diferentes y recibimos una inmensa aportación sensorial de todo aquello que nos vamos encontrando. El problema de la percepción errónea, que por supuesto varía de un grado a otro, surge habitualmente en función de nuestra tendencia a aislar determinados aspectos particulares de un suceso o una experiencia, y a considerar que constituyen la totalidad de los mismos. Eso desencadena un estrechamiento de la óptica, y de ahí se suele dar el salto a la formación de falsas expectativas. Sin embargo, cuando consideramos la realidad en sí misma, rápidamente cobramos conciencia de su infinita complejidad y nos damos cuenta de que nuestra percepción habitual de esa realidad es a menudo inapropiada. De no ser así, los conceptos de ilusión e incluso de delirio carecerían de todo sentido. Si las cosas y los acontecimientos se desarrollaran siempre de acuerdo con lo que esperamos, no tendríamos ni noción siquiera de autoengaño, de idea falsa o de error de percepción. Si se trata de comprender esta complejidad, creo que es particularmente útil el concepto de origen dependiente, en tibetano Tendel, que articula y desarrolla la escuela de filosofía budista llamada Mayamika, o vía del medio. De acuerdo con este concepto, podemos comprender cómo llegan a ser las cosas o los acontecimientos de tres maneras diferentes. En un primer nivel, se invoca el principio de causalidad y efecto, por el cual surgen todas las cosas y todos los acontecimientos en función de una compleja red de causas y condiciones interrelacionadas. Esto nos hace pensar que no hay cosa o acontecimiento que pueda ser ideado de modo que sea capaz de alcanzar la existencia, ni de conservarla exclusivamente por sí solo. Por ejemplo, si tomo un pedazo de arcilla y lo modelo, puedo dar existencia a un cuenco. El cuenco existe a resulta de mis actos. Al mismo tiempo, es efecto de una miríada de causas y condiciones diferentes, entre ellas la combinación de la arcilla y el agua para conformar su materia prima. Más allá de esta elemental combinación, podemos apuntar a la amalgama de las moléculas, los átomos y otras partículas diminutas que forman sus elementos constituyentes,
y que son, de por sí, dependientes de otros factores innumerables. Por otra parte están las circunstancias conducentes a mi decisión de hacer un cuenco, y luego están las condiciones concurrentes de mis actos a medida que moldeo la arcilla. Todos estos factores diferentes dejan ver a las claras que mi cuenco no puede alcanzar la existencia de modo independiente a sus causas y condiciones. Se trata de un objeto que tiene un origen dependiente. En el segundo nivel, el Tyndall puede comprenderse en términos de la dependencia mutua que existe entre las partes y el todo. Sin las partes no puede existir el todo. Sin el todo, las partes carecen de sentido. La idea del todo se predica sobre las partes, pero las propias partes han de ser consideradas como todos, compuestos a su vez por sus propias partes. En el tercer nivel, todos los fenómenos pueden considerarse como participantes de un origen dependiente. Cuando los analizamos, comprendemos que en definitiva carecen de una identidad independiente. Esto se puede comprender mejor por el modo en que nos referimos a ciertos fenómenos. Por ejemplo, las palabras acto y agente se presuponen mutuamente. Lo mismo sucede con padre e hijo. Una persona es padre o madre solo porque tiene hijos. Del mismo modo, una hija o un hijo lo son únicamente en relación con el hecho de tener unos padres. La misma relación de mutua dependencia se comprueba en el lenguaje que empleamos para describir los oficios o las profesiones. Los individuos a los que llamamos campesinos o agricultores lo son porque trabajan en el campo. Los médicos lo son porque trabajan en el campo de la medicina. De un modo más sutil, las cosas y los acontecimientos se pueden comprender en términos de sus orígenes dependientes cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué es un cuenco de arcilla? Si nos paramos a buscar algo que pueda pasar por ser su identidad definitiva, descubrimos que la propia existencia del cuenco, y por ende de todos los demás fenómenos, es hasta cierto punto algo provisional y determinado por las convenciones. Si nos preguntamos si esa identidad viene determinada por su forma, su función, sus partes específicas, esto es, el hecho de estar compuesta de arcilla, agua, etc., descubrimos que el vocablo cuenco no pasa de ser una mera designación verbal. No existe una sola característica que por sí misma valga para identificarlo. Y tampoco lo identifican la totalidad de sus características. Podemos imaginar cuencos distintos de formas distintas, que son igualmente cuencos. Y como en realidad solo podemos hablar de su existencia en relación con una compleja red de causas y condiciones, visto desde esta perspectiva no tiene ni una sola característica que lo defina. Dicho de otro modo, no existe por sí mismo y en sí mismo, sino que tiene un origen dependiente. En lo que atañe a los fenómenos mentales, volvemos a ver que existe una clara dependencia. Aquí, la dependencia radica entre el perceptor y lo percibido. Tómese por ejemplo la percepción de una flor. En primer lugar, a fin de que surja la percepción de una flor, tiene que haber un órgano perceptivo. En segundo lugar, tiene que haber una condición, en este caso, la flor misma. En tercer lugar, a fin de que la percepción se produzca, tiene que haber algo que dirija el objetivo de la percepción hacia el objeto mismo. Entonces, mediante la interacción causal de estas condiciones, se produce ese acontecimiento cognitivo que llamamos percepción de la flor. Examinemos qué es lo que constituye exactamente este acontecimiento. ¿Es solamente la operación de la facultad perceptiva? ¿Es solamente la interacción entre esa facultad y la flor en sí misma? ¿Es algo más? ¿Algo diferente? Descubrimos que al final no podemos comprender el concepto de percepción si no es en el contexto de una serie indefinida y compleja de causas y condiciones. Si tomamos la conciencia en sí como objeto de nuestras indagaciones, por más que tendamos a considerarla como algo intrínseco e inmutable, descubriremos que también es más fácil de entender si pensamos en términos de origen dependiente. Ello se debe a que parte de las experiencias individuales, sean perceptivas, cognitivas o emocionales,
es difícil plantear la existencia de una entidad enteramente independiente. Al contrario, la conciencia es más bien como un constructo que surge a partir de un espectro de complejos acontecimientos. Otro modo idóneo de entender el concepto de origen dependiente consiste en considerar el fenómeno del tiempo. Por lo común, suponemos que existe una entidad totalmente independiente a la que llamamos tiempo. Así, hablamos del pasado, el presente y el futuro. No obstante, si nos paramos a pensarlo y lo examinamos con más detenimiento, veremos que este concepto vuelve a ser mera convención. El término presente no es más que una etiqueta que designa la superficie de contacto interactivo entre los tiempos pasado y futuro. De hecho, ni siquiera es posible fijar el presente. Una sola fracción de segundo antes del supuesto momento presente es el pasado. Una sola fracción de segundo después es ya el futuro. Y si decimos que el momento presente es ahora, tan pronto hemos dicho esa palabra, el presente ya se encuentra en el pasado. Si quisiéramos sostener que a pesar de todo tiene que existir un solo momento que es indivisible, ya sea en el pasado o en el futuro, entonces no existiría razón que nos autorizase a desgajar el tiempo en pasado, presente y futuro. Ahora bien, sin el concepto de presente, resulta muy difícil hablar del pasado y del futuro, toda vez que ambos tiempos dependen con claridad del presente. Por si fuera poco, si tuviéramos que concluir a partir de nuestro análisis que el presente no existe, tendríamos que negar entonces no solo una convención mundana, sino también nuestra propia existencia. Desde luego, cuando empezamos a analizar nuestra experiencia del tiempo, descubrimos que el pasado desaparece y que el futuro todavía está por venir. Solamente experimentamos el presente. ¿En qué situación nos colocan estas observaciones? Desde luego, las cosas se vuelven más complejas cuando pensamos en estos términos. La conclusión seguramente más satisfactoria es que el presente sin duda existe, aunque no podamos concebir que existe de forma inherente u objetiva. El presente tiene existencia en dependencia estrecha con el pasado y el futuro. ¿Nos sirve esto de alguna ayuda? ¿Qué valor tienen estas observaciones? Sin duda, tienen un número notable de consecuencias. En primer lugar, cuando llegamos a darnos cuenta de que todo lo que percibimos y experimentamos surge como resultado de una serie indefinida de causas y condiciones relacionadas entre sí, toda nuestra perspectiva se transforma. Comenzamos a entender que el universo en que habitamos se puede interpretar como si fuese un organismo vivo en el que cada célula funciona dentro de una cooperación equilibrada con todas las demás células, y que así se mantiene el conjunto. Si una de esas células resulta perjudicada, como es el caso cuando sobreviene una enfermedad, el equilibrio del todo sufre un daño y corre un grave peligro. Esto a su vez nos da a entender que nuestro bienestar individual está íntimamente relacionado con el de los demás y con el del entorno en que vivimos. También resulta evidente que todos nuestros actos, palabras y pensamientos, por leves o inconsecuentes que parezcan ser, tienen una clara implicación no solo para nosotros, sino también para todos los demás. Por si fuera poco, cuando contemplamos la realidad en los términos del origen dependiente, esto nos aparta de nuestra habitual tendencia a ver las cosas y los acontecimientos como si fuesen entidades sólidas, independientes, discretas. Y esto ayuda porque esa tendencia es la que nos lleva a exagerar uno o dos aspectos de nuestra experiencia y a convertirla en representativa de toda la realidad de una situación dada, al tiempo que pasamos por alto otras complejidades de mayor amplitud. Esta interpretación de la realidad, tal como sugiere el concepto de origen dependiente, nos sitúa a sí mismo frente a un reto significativo. Nos desafía a ver las cosas y los acontecimientos no tanto en blanco y negro, sino más bien en los términos de una compleja red de interrelaciones que resultan difíciles de fijar y de aislar. Y también hace que sea difícil hablar en términos absolutos. Además, si todos los fenómenos son dependientes de otros fenómenos, y si no hay fenómeno que tenga una existencia independiente de los demás,
Deberemos incluso pensar que nuestro yo más querido ni siquiera existe del modo en que por lo común suponemos. En efecto, descubrimos que si buscamos la identidad del propio yo, de modo analítico, su aparente solidez se disuelve sin oponer siquiera la resistencia del cuenco de arcilla o del momento presente. Así, como el cuenco es un objeto concreto que de hecho podemos señalar y aislar, el yo resulta más elusivo. Su identidad en cuanto constructo resulta rápidamente evidente. Así, llegamos a comprender que la habitual y taxativa distinción que hacemos entre yo y los demás es más bien una exageración. No pretendo negar al señalar esto que todos los seres humanos tengan de forma natural y correcta un fuerte sentido del yo. Aunque tal vez no seamos capaces de explicar el porqué, ese sentido del propio yo está sin duda presente en todos nosotros. Sin embargo, pasemos a examinar qué es lo que constituye el objeto real que llamamos yo. Es la mente. A veces se da el caso de que la mente de un individuo se torna hiperactiva, a veces pasa por una depresión. En un caso y en otro, un médico receta un medicamento que sirva para mejorar la sensación de bienestar que tiene esa persona. Así, se demuestra que pensamos en la mente, al menos en cierto sentido, como algo que es propiedad del yo. Sin duda, y más si lo pensamos con detenimiento, afirmaciones como mi cuerpo, mi manera de hablar, mi mente, contienen todas ellas una noción implícita de propiedad. Por consiguiente, es difícil comprender que la mente pueda constituir el yo, aunque es cierto que han existido algunos filósofos budistas que han tratado de identificar el yo con la conciencia. Caso de ser el yo y la conciencia una y la misma cosa, de ello se desprendería por absurdo que pueda parecer que el actor y la acción, el hacedor y lo que hace en su saber, son una y la misma cosa. Así, tendríamos que decir que el agente yo, el que conoce, y el proceso mismo del conocimiento son idénticos. A la luz de este planteamiento también es difícil entender que el yo pueda coexistir como fenómeno independiente, fuera del compuesto mente-cuerpo. Esto me da a entender una vez más que nuestra acostumbrada noción del yo es, en cierto modo, una mera etiqueta para designar una compleja red de fenómenos interrelacionados. En este punto me parece oportuno dar un paso atrás y revisar cuál es nuestra relación normal con la idea del yo. Soy alto, decimos, soy bajo, hice esto, hice aquello, y nadie lo pone en duda. Lo que tratamos de decir está bien claro, y todo el mundo acepta feliz esa convención. Esa convención forma parte del discurso cotidiano y es compatible con la experiencia común, pero eso no significa que algo exista única y exclusivamente porque así se dice, o porque haya una palabra que lo designa. Nadie ha encontrado jamás un unicornio. Podemos decir que las convenciones son válidas mientras no contradigan el conocimiento adquirido, bien por la experiencia empírica o bien por una inferencia, y cuando sirven de fundamento a un discurso común dentro del cual situamos nociones tales como la verdad y la falsedad. Esto tampoco nos impide aceptar que, al igual que otros fenómenos, y si bien es perfectamente apropiado en tanto convención, el yo existe en dependencia de las etiquetas y los conceptos que aplicamos al término. Consideremos en este contexto el conocido ejemplo según el cual, a oscuras, confundimos una soga enrollada con una serpiente. Nos quedamos quietos, tenemos miedo, aunque lo que vemos en realidad es un trozo de soga del que nos habíamos olvidado debido a la ausencia de luz y a nuestro propio error de concepción, creemos que se trata de una serpiente. En realidad, esa soga no posee ni la más mínima propiedad de una serpiente, salvo por el modo en que se nos aparece. Ahí no hay una serpiente. Hemos imputado su existencia a un objeto inanimado, y lo mismo sucede con la noción de un yo que tenga existencia independiente. También descubrimos de este modo que el propio concepto del yo es muy relativo. Consideremos en este punto el hecho de que a menudo nos encontramos en situaciones de las que nos echamos la culpa. Aquel día me llevé una gran decepción, nos decimos, y hablamos de haber estado enojados con nosotros mismos. Esto ya da a entender que en realidad existen dos yoes distintos, el que hace algo mal y el que critica lo hecho. El primero es un yo percibido o entendido en relación con una experiencia o acontecimiento determinados.
El segundo se percibe o se entiende desde la perspectiva del yo en cuanto concepto general. Aun cuando tenga mucho sentido entablar un diálogo interno como ese, sigue existiendo un continuum único de la conciencia en cualquier momento. Del mismo modo, podemos comprobar que la identidad personal de un determinado individuo presenta múltiples aspectos. En mi caso, por ejemplo, existe la percepción de que el yo es un yo que es tibetano, un yo que proviene de la región de Amdo en el Tíbet, etc. Algunos de esos yoes son anteriores a otros. Así, el yo tibetano existía desde antes que el yo monje. Yo no fui monje en el noviciado hasta que tuve 7 años. El yo que a su vez es un refugiado existe solamente desde 1959. Dicho de otro modo, sobre una sola base existen muchas designaciones, todas son tibetanas, ya que ese yo o identidad existía en el momento de mi nacimiento. Sin embargo, todas son nominalmente diferentes. Entiendo que esta es una razón más para tener dudas sobre la existencia inherente del yo. Por consiguiente, no podemos decir que tal o cual característica sea lo que finalmente constituye mi yo. Tampoco podemos decir que lo sea la suma de todas ellas, ya que incluso aunque tuviera que renunciar a una o a varias, el sentido del yo seguiría presente. No hay por lo tanto una sola cosa que tras el debido análisis pueda identificar el yo. Igual que cuando tratamos de hallar la identidad definitiva de un objeto sólido, es algo que elude nuestros esfuerzos. En efecto, nos vemos obligados a concluir que ese algo tan preciado, por el que tantos cuidados tenemos y tantos desvelos pasamos, ese algo por cuya protección y comodidad podríamos hacer casi cualquier cosa, no tiene a la postre más sustancia que el arco iris en un cielo de verano. Si es verdad que no hay objetos ni fenómenos, ni siquiera el yo, que tengan existencia inherente, ¿qué debemos llegar? ¿Debemos llegar en definitiva a la conclusión de que no hay nada que exista realmente? ¿O es más bien la realidad que percibimos una mera proyección de la mente, al margen de la cual nada tiene existencia? No. Cuando decimos que las cosas y los acontecimientos sólo pueden establecerse en los términos que dicta su naturaleza de origen dependiente, que carecen de realidad intrínseca, de existencia o identidad inherentes, no queremos negar la existencia de los fenómenos. La desidentidad de los fenómenos apunta más bien al modo en que existen las cosas, no de forma independiente, sino de forma interdependiente. Lejos de socavar así la noción de la realidad fenoménica, creo que el concepto de origen dependiente proporciona un marco muy robusto dentro del cual podemos situar la causa y el efecto, la verdad y la falsedad, la identidad y la diferencia, el perjuicio y el beneficio. Por lo tanto, es sumamente erróneo inferir de esta idea cualquier clase de enfoque nihilista de la realidad. En modo alguno trato de apuntar a la nada, a que ningún objeto sea el que es. En efecto, si tomamos la ausencia de identidad intrínseca por objeto de ulteriores indagaciones y emprendemos la búsqueda de su auténtica naturaleza, toparemos con la desidentidad de la desidentidad y así sucesivamente hasta el infinito. De ahí que debamos concluir que incluso la ausencia de la existencia intrínseca existe sólo de forma puramente convencional. Así pues, aparte de reconocer que a menudo existe una manifiesta discrepancia entre percepción y realidad, es importante no llegar al extremo de suponer que más allá de lo fenoménico exista un terreno que de algún modo pueda ser más real. El problema que acarrea todo esto es que después podemos descartar la experiencia cotidiana como si solo fuera mera ilusión, y eso sería un error. Uno de los desarrollos más prometedores de la sociedad moderna estriba en la aparición de la teoría cuántica y de la teoría de las probabilidades. Al menos en cierto punto parece dar respaldo a la idea del origen dependiente de los fenómenos, aunque no seré yo quien diga haber comprendido con toda claridad esta teoría. La observación de que a un nivel subatómico resulta sumamente difícil distinguir con claridad entre el observador de un objeto o un fenómeno y el objeto o fenómeno observado, parece indicar un movimiento que tiende a aproximarse a la percepción de la realidad que acabo de perfilar. De todos modos, tampoco quisiera hacer un excesivo hincapié en todo esto. Lo que hoy la ciencia tiene por verdad inamovible está sujeto a posibles cambios. Cada nuevo descubrimiento supone que lo que hoy se acepta tal vez mañana sea puesto en duda.
Asimismo, al margen de las premisas en las que deseemos basar nuestra apreciación de la realidad, de que las cosas y los acontecimientos no tienen existencia independiente, las consecuencias son similares. Esta interpretación de la realidad nos permite comprobar que la distinción taxativa que trazamos entre el yo y los demás surge sobre todo como resultado de un condicionamiento. Sin embargo, es muy posible imaginar que nos habituamos a una concepción más amplia del yo, una concepción en la cual el individuo coloca sus intereses dentro de la misma esfera en que se hallan los intereses de los demás. Por ejemplo, cuando un individuo piensa en su patria y dice somos tibetanos o somos franceses, en realidad entiende su identidad en términos de algo que ya va más allá del yo individualizado. Si el yo tuviera una identidad intrínseca, sería posible hablar desde el punto de vista del propio interés aislado del interés del prójimo. Como no es el caso, como el yo y el prójimo solo pueden interpretarse en función de sus relaciones, se entiende que el propio interés y el interés del prójimo están estrechamente relacionados entre sí. Desde luego, dentro de esta imagen de la realidad que tiene un origen dependiente, se entiende que no haya un interés propio completamente ajeno a sus relaciones con los intereses del prójimo. Debido a la interrelación fundamental que subyace en el corazón mismo de la realidad, el interés del otro también es mi interés. A partir de aquí, resulta muy claro que mi interés y tu interés están íntimamente conectados, en un sentido más profundo. De hecho, son convergentes. Aceptar una interpretación más compleja de la realidad, en que las cosas y los acontecimientos se ven en su estrecha interrelación, no significa que no podamos inferir en los principios éticos que identificamos anteriormente. Aceptar una interpretación más compleja de la realidad, en la que las cosas y los acontecimientos se ven en su estrecha interrelación, no significa que no podamos inferir que los principios éticos que identificamos anteriormente no puedan ser interpretados como algo de obligado cumplimiento, incluso si, según este planteamiento, resulta difícil hablar en términos absolutos, al menos al margen de un contexto religioso. Por el contrario, el concepto del origen dependiente nos anima e incluso nos obliga a tomarnos la realidad de la causa y el efecto con total seriedad. Con esto me refiero al hecho de que hay causas concretas que conducen a efectos concretos y que ciertos actos conducen al sufrimiento, mientras que otros conducen a la felicidad. El interés de todos estriba en hacer aquello que sea conducente a la felicidad y evitar todo lo que sea conducente al sufrimiento. Sin embargo, tal como hemos visto, como nuestros intereses están interrelacionados de manera inextricable, nos vemos impulsados a aceptar la ética como la superficie de contacto indispensable entre mi deseo de ser feliz y el deseo de ser felices que anima a los demás.